tipo económico actualmente, sino el que venga. Yo quiero darle la bienvenida a Miguel Calvete. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? le va? Bueno, vos desde Indecom siempre estás haciendo los relevamientos de consumo. Me voy a sentar porque me siento más cómoda yo, hablando con Miguel. Más temprano hoy charlábamos sobre si el dinero hace la felicidad y cosas así que en realidad tiene que ver con el concepto de poder proyectar, poder tomar decisiones con estabilidad. Vemos datos de la economía que nos marcan 4 periodos consecutivos de caída con inflación. Entonces yo te quiero preguntar a vos, que estás ese relevamiento más en contacto con los puntos de venta de cercanía, con la calle, ¿cómo ves vos el consumo? ¿Qué está pasando con las decisiones de compra de la Argentina? Bueno, obviamente hay, lógicamente con más de 112 puntos de inflación interanual en canasta básica alimentaria, en lo que es gran parte en servicios, ¿no? Y distintos ítems de consumo masivo, lógicamente eso empuja un cambio de hábito en el consumo. Sobre todo en los sectores medios aspiracionales, medios, y después en todos los sectores vulnerables, ¿no? Que son prácticamente, estamos hablando del 65% de la población. Después tenemos sectores medios más acomodados y después, bueno, tenemos el segmento ABC1. Ahí lo que vemos es... Hablame de la clase media. La clase media en general, que es un poco donde medimos, se mide también los sectores vulnerables y lo que es línea de pobreza y por debajo de línea de pobreza. Encontramos que, por ejemplo, para darte ejemplos muy gráficos, ¿no? El 41% de los consumidores han cambiado, por ejemplo, alimentos de primeras marcas por segundas marcas. El 39% ha dejado de consumir, por ejemplo, de salir a comer o de tener el tema del esparcimiento. Lo que es esparcimiento está superando el 41% hasta hace 2 meses. Hoy ya estamos casi en un 46%. ¿46%? En un trimestre. Por ejemplo, el caso de que es lo que es gastronomía y esparcimiento. Esparcimiento se recortó un 49%. Exacto. ¿En relación a qué periodo? En el último año. En el último año, sí. En el caso de todo lo que es deliveries y lo que es pedidos a domicilio, tuvo una caída de 33% interanual, muy alta. Había tenido un pico, obviamente, pandemia y pospandemia, y ahora, bueno, tiende a mesetarse, pero tuvo una caída de más de 30 puntos, ¿no? Esto relevando de 30 puntos y además se achicó el promedio de ticket. Claro. Esto relevando las 3 o 4 aplicaciones más conocidas. ¿Tenés en mente cuál es el ticket promedio de delivery de gasto de clase media? En el caso de delivery de clase media está en torno a los 3.200 pesos. Siempre hablando, tomando familias tipo, que tampoco es demasiado. ¿Un kilo y medio de helado? Justamente es eso. Estamos tomando familias tipos y están, por lo general es complementario el tema del delivery muchas veces. No es que si tomamos unidades familiares de 4 personas. Lo que pasa es que mucha gente piensa que hay tanta necesidad en Argentina que cuando planteamos el caso del delivery muchos creen que es algo de lujo. La realidad es que cuando una familia de clase media tiene que tener 2 trabajos, y cada adulto tiene que tener 2 trabajos, el delivery se convierte en una solución, en mantener cierta calidad de vida, porque trabajás tantas horas que no tenés tiempo de dedicarte a la gastronomía. Hay algunos indicadores, por ejemplo, en el caso de las plataformas, ¿no? que tenemos habitualmente, prácticamente hoy entre un 16 y un 18% directamente se dio de baja. Y hay un 32% que comparte la plataforma. Entonces, eso es otro cambio de hábito. Miguel, vamos a contarle a la gente, ¿hace cuánto que vos haces estos relevamientos? Nosotros desde Indecom estamos hace 18 años. Bien. ¿Sabes por qué te pregunto esto? No para sacar tu edad implícita, que sos muy joven, sino para contarle a la gente, que vos le puedas contar, ¿en qué momento de la historia vos viste esta mutación de consumo tan grande en la clase media? Nosotros, bueno, a través de otra institución en la cual participábamos y en distintas cámaras de comercio, entre ellas cámaras de supermercado, autoservicios, supermercados chinos y demás, lo vimos en el 2002. 2002-2003 fue la última vez que vimos ese cambio. Estos números. Sí, sí. Y no tan graves, ¿eh? Ahora lo vemos bastante más acentuado. Vos fíjate lo que te está contando Miguel. A través de un número, él puede decodificar que la clase media, en reducción de consumo que hace a su calidad de vida, está peor que en la salida de esa crisis que tuvimos triste, lamentable y tan dolorosa del 2001-2002. La clase media, porque si tenemos las clases vulnerables seguramente están en otra situación. Esto es importante para enfocar el caso de 2001 y 2002 apuntó, más allá de la crisis económica y un 300% de devaluación, apuntó más a un tema político, era una crisis más política, si bien
con una crisis económica, pero bueno, había también un liderazgo, ¿no? Desde lo político que se pudo salir rápido. Hoy lo que vemos es una inflación constante, donde se espiralizó el último año. Obviamente este año la proyección es bastante compleja, es decir, no se puede bajar de 3 dígitos a 1 dígito en un año. Las proyecciones que tenemos con distintas consultoras y que hemos analizado en función de todo este esquema de aumentos de lo que son servicios programados, caso del 50% del aumento de gas. Es decir, los precios regulados, a ver, hay precios en la economía que el gobierno puede regular de alguna manera y que está tratando de encauzarlos a una situación de normalidad para que no quede desfasado y que eso no genere complicación en la inversión de las empresas. Eso está regulado. Ahora, después tenés otro ámbito de precios que son los del libre mercado. Y ahí es donde se combinaron ambas cosas y tenés presión inflacionaria en el verano. Exactamente. Tenemos precios regulados, obviamente sabemos que es en energía, en distintas tarifas, transporte, etcétera. Pero por otro lado también tenemos los famosos precios justos, precios cuidados y demás, que es una tentativa de gobierno en algo más de 8.000 puntos de venta, donde nos dan una referencia y hoy hay una ejecución que está en torno al 50-60%. Es decir, de cada 10 productos encontramos, en el mejor de los casos, 6 productos. ¿Qué ocurre? Esos entre 6.000 y 10.000 puntos, para ser generosos, es donde hoy se aplica precios justos. Pero en la República Argentina hay más de 190.000 puntos de venta. O sea que estamos hablando de prácticamente un 5%. Con el agravante que los sectores más vulnerables compran en las bocas de proximidad. Y donde no están esos precios. Donde no están esos precios, por un lado. Y por otro lado, vemos, cuando analizamos esos puntos de venta, vemos que las categorías que más han aumentado son justamente la categoría que conforma la canasta básica de las familias más vulnerables. Básicamente todo lo que es derivado de farináceos. ¿Por qué es eso? Y por una cuestión de... Porque, perdón, desde que soy chico siempre decía la intermediación parasitaria. Usted lo habrá escuchado alguna vez, ¿es cierto? Duda, sí, sí. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, hay una cadena de valor donde en la Argentina esa cadena de valor está casi integrada, prácticamente toda la cadena de valor, desde el trigo hasta la pasta envasada para consumo interno o exportación. Es decir, prácticamente es un producto que, si bien tiene valor internacional, porque es un producto de transaccional a nivel internacional y está vinculado a commodities, está íntegramente producido en la Argentina. Al igual que, por ejemplo, un enlatado de duraznos, de tomates, bueno, hay distintos productos que, si bien tiene toda la cadena de valor integrada, lamentablemente en la Argentina tenemos, aguas arriba, una concentración muy fuerte en lo que es provisión de insumos, ¿no? Por ejemplo, el caso de plástico, el 90% de la provisión de plástico que tomamos en las botellas y que lo vemos, pertenece a una sola compañía, el 75% del vidrio a 2 compañías, el caso de los envases larga vida, que son muy habituales, el 85% a otra multinacional sueca. En el caso de los hojalata... El Estado no puede intervenir en esos monopolios. Carlos, hay un tema... sí puede. Puede porque no existe la Ley de Defensa de la Competencia. Ahora, ¿qué ocurre? La Ley de Defensa de la Competencia, que le impulsó en su momento Héctor Polino, una persona muy vinculada al tema del consumo, en el año 99, recién formó los tribunales de defensa de la competencia hace 3 años. Y todavía no se aplican. Déjenme ir de nuevo al interés de la persona que está del otro lado, porque la verdad que ya sabemos, el gobierno sí tiene instrumentos, los tiene, y si quieren también los legisladores pueden tener instrumentos para aplicar. Pero vamos a lo que va a pasar en los próximos meses, vamos a la persona que nos está viendo, a ese interés puntual. Proyectar es muy difícil, yo sé que es muy complicado, pero decime, ya está cerrando febrero, ya tenés las listas de marzo, me imagino que muchos de esos puntos de cercanía de los que vos estás haciendo alusión ya recibieron de sus proveedores. Ya recibieron listas con aumentos. ¿Me contás cómo es la inflación en consumo masivo en febrero y cómo viene para marzo? Lo que nos da para febrero es un 7.2% en lo que es alimentos, canasta alimentaria, 7,2%. Obviamente hay meses que se miden estos valores, que en economía los conocemos como valores pisados, los precios regulados, donde los meses que no aumentan, obviamente el gobierno los toma como referencia y los meses que aumentan no los toma. Entonces se va regulando el INDEC. No quiere decir que el INDEC mida mal, no mide todo el portfolio completo. A ver, porque uno, por ejemplo, consume gas todo el mes, pero... Sí, pero te quiero preguntar, a mí me interesa mucho esto que estás marcando, porque estamos con el tema del INDEC hace rato analizando y tratando de ver por qué hay tantas diferencias últimamente con algunas proyecciones
de alimentos versus el número final de inflación. ¿Cuánto pesa en el número del INDEC de inflación el conteo de los precios justos, el acuerdo de los precios con distintas empresas? ¿Cuánto pesa? Hoy, en lo que es canasta alimentaria, prácticamente el 70% de los productos son precios justos, o lo que computa el INDEC y lo que lee el INDEC por categorías es precios justos prácticamente en un 70-72% de los productos. Hay solamente un 28% que no pertenece a precios justos. Es importante porque Miguel lo que te está diciendo es que esos precios justos están en el 5% de las bocas de expendio, sobre todo de Gran Buenos Aires, imagino. Sobre todo el conurbano, el Gran Rosario. Esa inflación de la cual te habla el gobierno, que está bien, es una medición justa, se hace siempre solo en los mismos puntos de venta, es una medición del 5% del consumo. Por eso es que vos vas al almacén y decís, che, pero a mí las cosas me aumentaron más que el número del INDEC. Ahí es donde está, de alguna manera, la trampa de no medir bien una estadística, no porque no esté bien medido desde el INDEC, sino porque cuando vos lo analizás, tenés que ponderar esa medición. Si vos tomás productos lácteos que aumentaron Te voy a dar un ejemplo que me lo dio una vez un ex secretario de Comercio muy famoso, que fue muy cuestionado justamente por las mediciones. No vamos a dar nombres. Compañero acá del amigo Campolongo. Un 10% aumenta la leche y tomamos la leche. Y el desodorante aumentó un 2%. Bueno, el índice da 6%. Básicamente se hace un promedio y muchas veces hay mediciones que realmente son engañosas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el peso del consumo. Claro. Uno consume más leche que desodorante. Es para darte un ejemplo burdo, pero muy claro en ese sentido. Depende de lo que promediemos, es lo que nos da. Pero hay hechos más graves. Por ejemplo, si analizamos la canasta de sectores medios, han aumentado categorías como desayuno y merienda y snacks entre 20 y 25 puntos. ¿En qué en un semestre. El último semestre medido, categoría desayuno y snack, y en sectores medios aspiracionales y en base de pirámide de consumo. Pasta seca también tuvo aumentos que van entre el 11 y el 20%. De primeras y de segundas marcas. O sea que, volviendo un poco a los datos de inflación, digo, la gente está tratando de proyectar sus gastos de marzo. Sí. La mala noticia es que inflación está de manera persistente. Se lo vamos a preguntar en un ratito nada más que está llegando de Mendiguren. ¿Inflación persistente en qué números para lo que es consumo masivo? Estamos en torno a una proyección tomando promedios entre un 74 y un 78% para este año. Es, hacer una proyección en función de la inercia inflacionaria que tenemos. Es decir, la aspiracional del gobierno, entiendo que es 3.5, 4 puntos, es muy complejo. De hecho, bueno, el viceministro de Economía lo dijo. Por otro lado, el presupuesto está anunciando un 60%. Yo creo que, bueno, yo por lo menos no me acuerdo, no sé si alguno se acordará, pero nunca se cumplió la proyección presupuestaria. A ver, entonces, es casi simbólico, es casi como un con una muy buena mirada, estamos hablando entre 15 y 18 puntos por sobre lo que ¿Me contás, Miguel, cada cuánto se remarcan los precios en los puntos de cercanía, en un almacén? Mira, los puntos de cercanía, y esto dicho también por la gente de la Confederación de Almaceneros y demás, reciben listados entre 1 y 2 veces por mes. Más allá del tema de precios justos, de precios cuidados y demás, que los puntos de cercanía no están porque los mayoristas no se adhirieron, pero no lo reciben, y cuando envían un producto al minorista lo envían al mismo costo que lo tiene que vender al minorista. O sea que el minorista tiene que optar por otro producto que no esté en precios justos, porque si no pierde dinero o cambia el dinero, en el mejor de los casos, porque el hecho de abrir un comercio ya te implica un gasto personal, electricidad, etcétera. Están recibiendo un promedio de entre 1.5 y 2 listas mensuales. Esto es importante porque uno se enoja muchas veces con el vendedor, pero el vendedor recibe esa actualización de precios. Y por otro lado, mitos y realidades. 18 años dedicándote a esto, sabes perfectamente quiénes son los que se guardan stock y quiénes no. El punto de cercanía no tiene espacio físico. En realidad, a ver, los que tienen capacidad de acopio son obviamente las grandes superficies y los mayoristas y algunos distribuidores. Pero por otro lado tenemos también un problema en el origen, que es los proveedores de insumos, ¿no? Que justamente están mucho más concentrados. Bueno, no te olvides que prácticamente el 50% de lo que se comercializa en alimentos, bebidas, limpieza, lo comercializan 35 compañías. Estas grandes compañías. Y el otro 50%, más de 15.000 pymes. Siempre hablando de alimentos, ¿no? Después podemos tomar educación, salud, muchos rubros.
Obviamente las grandes compañías nucleadas en Copal tienen una posición dominante en el mercado y tienen obviamente distintos acuerdos donde una gran compañía, la Hojalata, monopolio casi de Siderar y 2 compañías más en un 80%, lo compran a un determinado precio. Las pymes lo están pagando un 20% más caro que el valor internacional en dólares. O sea que tenemos además una inflación en dólares. Mira, hicimos un estudio el otro día, el valor de la Hojalata en la Argentina está 9% más caro que en Ucrania en guerra. A ver, estos son los números en donde Argentina no resiste el eslogan de que la guerra nos impactó. No se puede entender que un país que está en plena guerra tenga una menor inflación que la Argentina. Gracias, Miguel. No, gracias a me ustedes. parece muy bueno hacer este análisis con gente que hace tantos años se dedica a relevar el consumo. Te vamos a volver a invitar, gracias. Gracias a ustedes. Tenemos a Mauchi esperándonos en Chascomús.